En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos las personas que veo que hablan conmigo. Lo que yo necesito es un método, criterios científicos, racionales. Le hice la misma pregunta a diferentes mediums. Si la respuesta fuese la misma, deberíamos asumir que la respuesta viene del mismo origen. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Puede que todo esto sea fruto de mi vanidad. Ese no es el hombre con el que me casé. La fe inquebrantable es la que es capaz de enfrentar sin temor la razón. Y esa es la pura verdad. Muy buenos días para todos, muy buenas tardes, un fuerte abrazo, de verdad que los queremos mucho, muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este seminario taller del libro de los mediums. Así es que prepárense porque hoy en día vamos a tener una mañana, una tarde para todos ustedes bien nutritiva, llena de conocimientos nuevos. Obviamente nosotros estamos aquí para guiar, para trabajar esta obra tan maravillosa que es el guía de la enseñanza del libro de los medios. Así es que le damos la bienvenida a nuestro querido Gabriel Vaquero de la Asociación Espírita Buena Nueva. Gabriel, bienvenido. Muy buenas tardes para todos, un abrazo cariñoso, bueno, de vuelta por aquí, y me alegra muchísimo volverles a ver, a Luz Marina, qué alegría, y Rommel, que él no falta, y bueno, Gonzalo deseándole un buen regreso para Colombia. Gracias, mi querido Gabriel, y también tenemos a nuestra compañera Luz Marina Henao desde Medellín. Luz Marina, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Micrófono. Sí, claro que sí. Buenas tardes a todos, que cada uno de nosotros ponemos siempre nuestro granito de arena en poder compartir el conocimiento que ha servido de mucho para nuestra vida, para nuestra manera de transformarnos y de relacionarnos con los demás. Y sobre todo en este caso con los espíritus, ¿cierto? Que son seres que nos rodean. Gracias, Luz Marina. Y tenemos también a nuestro compañero Rommel Valles. Rommel, bienvenido aquí a el seminario, el libro de los medios. De verdad que nos alegra también mucho tenerte aquí con nosotros. Rommel, bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo fuerte a Gabriela, a Luz Marina, a usted también, Gonzalo, y a todos los que nos están escuchando. Y retomo las palabras con las que terminó Luz Marina. Estamos aquí para aprender sobre esa dimensión que nos rodea y que en algún momento de la humanidad vamos a tener mucha mayor claridad sobre esa dimensión. Qué interesante eso es lo que plantea Rommel y Luz Marina. De verdad que día a día, poco a poco, nos acercamos a un terreno mucho más fértil, un terreno mucho más propicio para dar a conocer esta bella y hermosa doctrina y comprender también, así como ya existía desde milenios, que estábamos rodeados de bacterias, de microorganismos, de ese mundo de lo infinitamente pequeño y que influía de una manera muy determinante en nuestras vidas. Así también estamos ya entrando en esa era maravillosa de cómo estamos rodeados de espíritus, simplemente que el mundo espiritual no está tan allá, sino que está más acá todavía, que nuestros seres queridos realmente no han partido como tal y que no se extinguieron en la nada, sino que siguen ahí con nosotros, ayudándonos, aportándonos, dándonos sus conocimientos, inspirándonos también. O sea que es un conocimiento nuevo, digamos así en cierta manera, porque estamos en una era muy importante. Mi querido Gabriel, la verdad que nos alegra mucho y nos gustaría, pues como siempre, invitar no solo a la gente que se une al seminario, sino también a ese mundo maravilloso del cual nosotros tanto hablamos, Gabriel, y por qué no invitarlos. Así es que, ¿por qué no nos hace la elevación de pensamiento, Gabriel? Sí, y también al terminar la elevación de pensamiento, quiero participarles de algo de Gabriel Delané, muy apropiado para empezar el día de hoy con este seminario taller.
Bueno, es muy oportuno decir que necesitamos hoy más que nunca de las bendiciones de Dios, de la compañía de nuestros guías y espíritus amigos, de ese ángel de la guarda que siempre está pendiente para que nosotros podamos comentarle nuestras dificultades, nuestros problemas, para que Él nos pueda guiar. Y qué bien en estos momentos en que nos encontramos aquí con este propósito de crecimiento, de estudio, de desarrollo de nuestro ser espiritual, pues pedirle a Dios sus bendiciones, su asistencia con estos amorosos mensajeros que nos envía, para que podamos entonces nosotros tomar de este conocimiento teórico y llevarlo a la práctica para que Él realmente renueve nuestras vidas y cumpla el objetivo que se propone. Entonces, en nombre de ese mundo mayor y del amor de Dios, pues abrimos este espacio de estudio y de reflexión. Que así sea. Que así sea. Nos dice Gabriel Delan, científico del espiritismo, dice: el espiritismo ha venido a proyectar una nueva luz sobre el problema de la naturaleza del alma, haciendo intervenir las experimentaciones en la filosofía, es decir, en una ciencia que no empleaba como instrumento de investigación más que el sentido íntimo. Ha permitido ver al espíritu de una manera efectiva y darse cuenta de que hasta entonces había sido mal conocido, hasta entonces. Y nos dice León Denis que la mediunidad es el campo experimental donde el espiritismo propone su método. Bueno, Gabriel, de verdad que nos halaga mucho este comentario de este científico espírita, Gabriel Delaunay, y entendiendo que el libro de los medios, como nos los enseña Kardec también, es la guía de los medios y de los evocadores. En esta obra dice Allan Kardec que es la continuación del libro de los espíritus y que al mismo tiempo Kardec hace una nota de pie muy interesante, donde dice que esta obra también ha sido prácticamente el resultado de no solo de las investigaciones del maestro Kardec, sino al mismo tiempo la gran mayoría de notas que han acompañado este trabajo vienen del mundo espiritual, o sea, también de los espíritus. En ella encontramos entonces la enseñanza especial de los espíritus sobre la teoría de todos los tipos de manifestaciones, los medios de comunicación con el mundo espiritual, con el mundo invisible, como él lo dice, y también el desarrollo de esa facultad. También nos dice Kardec, a través de esas investigaciones que él realizó, miles de las grandes dificultades que cualquier persona puede enfrentar, y nos avisa, nos ayuda, nos da, digamos así, ese apunte especial y necesario para que nosotros podamos sortear con mucha más tranquilidad todos esos pormenores que todos nosotros eventualmente vamos a pasar por ellos. O sea que para todos nosotros que nos interesamos en los fenómenos mediúmnicos, que queremos buscar una explicación filosófica, racional, científica, y que al mismo tiempo aquellos que no tienen la facultad como tal, pero que desean entrar en contacto con el mundo espiritual, cómo empezar a hablar con los espíritus, el lenguaje que se debe tener con los espíritus. Esto es muy importante para todos y de esta manera poder entrar en un ambiente mucho más cómodo, mucho más tranquilo, porque la manera como ciertos espíritus se comunican, hay que estar, digamos así, al tanto. Y así no tengamos la facultad, es muy bueno, muy interesante poder manejar, digamos así, todo este vocabulario espírita, toda esta terminología que Kardec nos explica para poder nosotros tener una mejor fluidez y los resultados sean mucho más óptimos. O sea que en esta obra encontramos entonces la primera parte que ya la vimos y me pareció muy interesante. Y mire que en el libro de los espíritus la primera pregunta es: ¿qué es Dios? Pero en la segunda parte del libro de los medios ya empieza diciendo: ¿existen los espíritus? Mire qué interesante esta propuesta, como Kardec de una manera pedagógica, de una manera maestra, podemos decir así, va desengranando un conocimiento que nos va dando a nosotros y lo va vertiendo lentamente. En la segunda parte nos habla de lo maravilloso y lo sobrenatural. ¿Existe realmente lo maravilloso? ¿Qué es lo sobrenatural? Entonces mire cómo va engranando. Y después la tercera parte nos viene a hablar hoy Luz Marina acerca del método, la manera como todos nosotros que abrazamos la doctrina espírita, que estamos convencidos de ella, cómo hablar con la gente, cómo transmitir ese conocimiento, cómo llegar a ellos.
cómo empezar ese trabajo de divulgación, porque cuando nosotros, espíritas convencidos, estamos llenos de ese conocimiento, pues, hombre, una de las razones muy obvias es que nosotros debemos salir a hablarle a la gente porque es una cosa nueva, es algo revelador. Y miremos que cuando nosotros tenemos noticias, conocimientos de algo revelador, queremos comentarlo, queremos decirlo, es natural. Y mucho más cuando este conocimiento tiene consecuencias maravillosas para toda la humanidad. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos llenos, rodeados, influidos completamente, inmersos en un mundo de vibraciones, Y esto es muy importante que todos lo sepamos. Y después, Rommel hoy nos viene también a traer un poco de sistemas, cómo ese conocimiento que se ha dado a través de la revelación de la tictología, de la comunicación con los espíritus, de toda esa fenomenología que nace en Hydesville el 31 de marzo de 1848 y después pasa a Europa y Maestro Carré recoge toda esa información, cómo el mundo científico de la época han visto ese fenómeno y obviamente se han elaborado sistemas, se han elaborado conceptos. ¿Qué es? ¿Es el músculo crujiente? No, ¿qué es otra cosa? Es el demonio, dicen otros. Todos esos sistemas Kardec los abraza y los pone así, sobre la mesa de una manera disminuzada. ¿Para qué? Para que nosotros, a través de este estudio, simplemente entremos, digamos, en sintonía y podamos, digamos así, tener un conocimiento más amplio, más completo y saber a quién nos dirigimos y cómo nos dirigimos a través de un método, mirando esos sistemas. O sea que hasta el día de hoy vamos en esa primera parte. Así es que lo dejo entonces, mi querido Gabriel, dejo a Luz Marina para que nos termine el método que estamos veniendo desarrollando y después posteriormente pasamos con Rommel para que empecemos un nuevo tema que es el de los sistemas. Así es que bienvenidos todos, a toda la gente. Recuerden, todos los que están en el chat, preguntas, comentarios. Vamos, esto es un tema grandioso, maravilloso. Aquí hay mucho porque todos los días nosotros a través de sueños, a través de influencias, inspiraciones, nos hablan al oído, nos tocan, se apareció, mi mamá vio. Eso es muy interesante, es una fenomenología que así crea o no, así sea católico o no, protestante o no, esto a todos nos influye, nos interesa de una manera muy, muy, muy potencial. O sea que bienvenidos todos al seminario taller del libro de los medios. Luz Marina, sin más preámbulos, te dejo a ti con este comentario, con lo tuyo. Muy bien. Previamente, para poder como hacer un pequeño resumen, para no demorarnos mucho repasando lo que habíamos comentado hace 8 días, en cuanto a precisamente esa preocupación que muchos de nosotros tenemos para dar a conocer la doctrina espírita. Entonces el maestro Kardec se toma el interés de poder dejar como plasmado a través de los libros la manera más segura en que nosotros podríamos, en este caso que estamos trabajando con el libro de los medios, realizar ese acercamiento con las personas de una manera más segura. Y comentábamos de que para poder llegar primero a una persona, para hablarle del espiritismo, habría que hacerle una serie de preguntas a ver si en realidad él cree que tiene alma, porque si él no cree en nada, si es 100% materialista, habría que dejar de lado y no insistir con estas personas. Entonces decíamos también que igualmente el mundo o la situación va llevando a las personas por algún tipo de vivencia que puedan estar viviendo a reflexionar, a preguntarse, oiga, ¿si será verdad que la vida termina aquí? Y si mi ser querido que falleció, ¿si será que yo ya no me puedo comunicar más con él? Porque las creencias pues que se han transmitido a lo largo del tiempo, algunas dicen que no es posible, pero el espiritismo viene a demostrar lo contrario, que ellos sí se pueden comunicar y que nosotros también podemos hacerlo, pero de una manera segura, estudiando pues como el libro de los medios propiamente dicho. Entonces, frente a esto, entonces nos dice el maestro Kardec que habría que primeramente convertir en espiritualista a la persona que es materialista para poder entonces entrar a hablarles del espíritu como tal.
veíamos que entre los materialistas entonces se pueden distinguir dos clases, aquellos que son por sistemas, que son muy pocos, o sea, son obstinados, tienen su opinión personal y no hay quien los saque de eso porque eso es lo que les conviene por ahí. Entonces, por eso no, con esas personas no hay nada que hacer. El otro es los que son materialistas por indiferencia, que necesitarían de pronto, habría que hablar con ellos de una manera más clara, hablar de un porvenir, que darle la seguridad de que sí existe, y por ende entonces al ofrecerle la doctrina espírita, que es algo más racional, ellos ya rápidamente se apresuran a aceptarla. Entonces con estos es más fácil porque están en condiciones de aceptarla. También comentábamos que están los incrédulos, ¿se acuerdan? Terminábamos con esa diapositiva. Espere, yo voy para que repasemos acá. Compartir pantalla aquí para que podamos ver la última diapositiva, perdón, la que habíamos visto anteriormente, era esta, ¿cierto? Hablábamos pues de los materialistas que son los incrédulos, que son de mala voluntad. Ellos no quieren creer en realidad porque están muy cómodos con lo que saben, con lo que creen, y simplemente se complacen en satisfacer todo lo que son las cosas materiales. Y los interesados o de mala fe, vemos que entonces ellos tienen un prejuicio contra el cual entonces chocan todos los argumentos. No hay, por más que usted le demuestre, por más que usted les explique, ellos no se van a interesar por eso. Entonces están otros tipos de opositores, en la cual existe una infinidad de graduaciones. Veíamos que eran los incrédulos por cobardía, los incrédulos por escrúpulos religiosos, por orgullo, contradicción, negligencia, frivolidad y por decepciones. Y aquí es donde vamos a mirar. Perdón, creo que no estaba mirando acá. Entonces, estábamos mirando esta parte y vamos a pasar para hoy acerca de los incrédulos por decepciones. Y de verdad que en este sentido sí son muchos los que se han negado a creer precisamente en algo porque posiblemente ellos tuvieron una confianza muy exagerada, y frente a aquellos desengaños que pudieron vivir, en este caso, ellos se van a sentir defraudados porque no tuvieron lo que esperaban. Entonces, aquí, como dice el maestro Cardís, desanimados, abandonaron todo y lo rechazaron todo. Aquí podemos tocar el punto también de que muchas veces cuando un ser querido está enfermo, está al borde pues de fallecer, es lógico pues y natural de que el ser querido ruegue, suplique, busque todos los medios y todos los recursos para poder que el familiar enfermo recupere su salud. Pero lastimosamente pues sabemos que todos nosotros tenemos un tiempo determinado en que ya hemos cumplido nuestra tarea aquí en el mundo físico y tenemos que retornar nuevamente al mundo espiritual. Entonces, por más que roguemos, por más que hagamos una serie de peticiones, de súplicas al mundo espiritual superior, lo que tiene que suceder, sucede. Muchas veces es como vemos acá, como no obtenemos de manera inmediata lo que queremos, entonces como el ser querido fallece porque ya cumplió su labor, entonces viene el desengaño en el sentido de que, por ejemplo, la persona dice, no, Dios no existe, si existiera me hubiera escuchado. Entonces, inclusive, después de ese proceso, son muchos los que empiezan a negar la existencia de Dios. Entonces, esto es el hecho de que estas personas que en el caso que acuden muchas veces a un centro espírita buscando fenómeno, buscando algún tipo de respuesta, algún tipo de información, vemos que
hace que un estudio incompleto del espiritismo lleve precisamente a estas decepciones, porque el espiritismo o el centro espírita no te va a solucionar todos los problemas, te va a dar las herramientas para que tú puedas solucionarlo. Bueno, entonces podemos ver aquí precisamente que muchos ven en el espiritismo un nuevo medio de adivinación y se imaginan que los espíritus están ahí para decirles la buenaventura, o sea, lo que va a suceder, lo que no, así tal cual podemos ver en esta diapositiva. A los espiritistas nos creen sentados en una mesa con una bola de cristal, adivinándoles todo tipo de preguntas, todo lo que quisieran consultar, y resulta que no es así. Debido a esto, como van en búsqueda de algo que no se les puede dar, porque nadie puede contar con la certeza de la información que les da el mundo espiritual, sea verídica o inclusive como en este caso, resulten espíritus frívolos y burlones, y que ellos no van a perder el momento, la oportunidad para divertirse a costa precisamente de estos incrédulos que quieren todo facilito, que se les resuelva toda la vida como por arte de magia. Y estos espíritus frívolos precisamente son los que dan una información la cual usted quiere tener. ¿Será que me voy a casar? ¿Será que yo voy a conseguir un trabajo? ¿Será que voy a firmar un contrato pronto? ¿Dónde puedo conseguir un tesoro oculto para volverme rico? Entonces, a todo este tipo de información que tiene una connotación totalmente materialista, aquí es donde acuden precisamente los espíritus burlones o frívolos. La persona va a consultar, yo vengo con una situación difícil, no sé cómo superar, cómo perdonar, cómo ser tolerante con los demás, cómo ser más amable. Ahí sí un espíritu guía se puede presentar y darle una serie de recomendaciones para que la persona de su transformación. Bueno, una clase muy numerosa, incluso la más numerosa de todas, aquí está precisamente la que no podría ser incluida entre los opositores, es la de los indecisos. Oh, vaya que sí, los indecisos en general son espiritualistas por principio, creen en ello, pero la mayoría tiene una vaga intuición de las ideas espíritas, una aspiración hacia algo que no llegan a definir. Estos indecisos pues como que están en esa dicotomía de si será que creo, pero es que yo pienso esto, pero a mí me llega esta información. Son como muy vacilantes, ¿cierto? En poder aceptar la información espírita, pero que una reflexión y un estudio serio y continuo los puede ayudar mucho a aceptar estos conceptos. Para estos indecisos, el espiritismo es como un rayo de luz, como la claridad que disipa las tinieblas. Por eso, estas personas lo adoptan con mucha más rapidez, con mucha más facilidad, porque ellos ya logran como encontrar una calma y una paz a esas posibles angustias que traían, a esa incertidumbre de que no tenían como la certeza, por ejemplo, del porvenir, no tenían una certeza de que nosotros somos espíritus inmortales, una serie de puntos. En este caso, los fundamentos del espiritismo son varios, y por ende cuando se les explica a estas personas indecisas, ya ellos como que, wow, esto era lo que yo estaba esperando, esto es lo que yo quería para fortalecer como mis dudas, o sea, para aclarar mis dudas y fortalecer más mi fe. No sé si algún compañero quiere ampliar acerca de lo que estamos hablando acá. Esa Luz Marina me leyó el pensamiento. Okay. Estaba yo con la mano, yo así, ya le iba a bajar, ya estaba cansado y no voy a bajar. Bueno, de verdad que
De verdad que esta parte me parece muy interesante porque Gardner dice que es la clase más numerosa y son los indecisos. Y uno diría, bueno, ¿y por qué es indeciso? Pues uno preguntará, pero ¿por qué son indecisos? Y muchas veces es porque, digamos así, el espíritu ya está desarrollado a tal punto que las ideas que encuentran en ciertas agrupaciones espiritualistas no como que satisfacen, no llenan completamente esos vacíos existenciales que el ser humano posee. Por lo tanto, la idea de Dios, la inmortalidad del alma, ¿será que hay vida después de la vida? Cuando no logran tener respuestas a esas preguntas clásicas, filosóficas de todos los tiempos, entonces hay un desaliento. Y Kardec nos dice, es más numerosa, y esta es la que nos corresponde a nosotros. Es decir, aquí el espiritismo debe llegar con toda esa de ideas, de conocimientos que se pueden llenar estos vacíos de otras agrupaciones que no pueden hacer. Entonces me llama mucho la atención porque acá es donde nosotros espíritas debemos estar bien iluminados con el conocimiento espírita, que nos evitaría muchos inconvenientes como aquellos incrédulos que simplemente llegan allí y pronto se decepcionan. Se decepcionan porque faltan de estudio, de conocimiento, pero aquí llega el momento para nosotros en que tenemos todo una agrupación, un semillero para nosotros. Gabriel, ¿cómo ve este punto? Usted también me parece muy interesante. Yo creo que usted tiene algo que decir. No sé por qué. Efectivamente, mi Gonzalo y hermanos, en ese de los indecisos, en ese gran conglomerado de indecisos, también hay otros que simplemente están esperando de pronto su oportunidad para expresar ya sus sentimientos o su pensar. Y yo pienso que ahí hay un terreno abonado. Y ese terreno abonado se lo debemos a muchas circunstancias. Una de ellas, sin pensarlo, por ejemplo, las iglesias, las religiones nos hacen mucha propaganda. Al fin y al cabo, ellas, toda religión proclama la inmortalidad del alma, la sobrevivencia de esa alma. Y eso ya es muy importante para nosotros porque no tenemos que empezar desde cero. Inclusive, podríamos decir, y de acuerdo a nuestras experiencias con las campañas que hemos tenido en estos días, que ha sido muy fuerte, especialmente la del aborto que le hicimos 2 semanas seguidas, realmente no encontramos personas que estén en contra de esto. Claro, la propaganda es muy puntual, la campaña es muy puntual, por ejemplo en el caso del aborto. Sin embargo, hay que incluir tanto en la campaña del aborto como en el suicidio, pues que hay un alma involucrada. Así que esté para empezar en el vientre de una madre o que simplemente ya esté encarnada como un joven o un niño o un adulto. Y vemos entonces en ese conglomerado de personas un terreno como listo donde hace falta alguien precisamente para sembrar en ese terreno abonado. Aquellos indecisos, hay muchas circunstancias y Gonzalo ya tocaba un punto, pero también hay que mirar por qué están indecisos. Porque resulta que en ellos hay un debate muy tremendo internamente, un debate psicológico, donde hay unos conceptos ya arcaicos, donde ellos mismos se dicen, bueno, el espíritu mismo dice, no, esto ya no va, es que no puede ser, esto ya no sirve. Entonces están en esa indecisión. Pero, ¿por qué no dan el paso? Porque no han encontrado algo mejor. De ahí lo importante que es la divulgación, estos programas, estos seminarios, porque la gente va llegando y se va dando cuenta, esto es lo que yo necesitaba, claro, esto es lo que yo esperaba encontrar, porque esa decisión dependía de tener claridad en los conceptos que ya estaba como sintiendo, pero que realmente no le daba porque no había esa información, que afortunadamente la va a recibir tarde o temprano y más temprano que tarde, porque en las redes hay mucha información espiritualista. Inclusive hay mucho más información espiritualista que materialista. Entonces eso nos ayuda muchísimo para que, bueno, encuentre al menos esos principios. Ya un segundo paso que sería más difícil para esa persona es admitir, por ejemplo, que nos comuniquemos con los espíritus. Ya ahí hay otro paso muy difícil, pero que ese paso no lo puede dar sin haber, comprendido cómo es que sobrevive el alma a ese fenómeno de la muerte, cómo es que realmente es ese fenómeno que a la última es natural. Cuando ya comprenda esas primeras partes, más fácil le va a quedar en el futuro
entender o asimilar la idea de que ese espíritu que no murió puede comunicarse con nosotros. Ese sería un segundo paso. Entonces, todo esto que nos trae Kardec en el libro de los medios, y igualmente en toda la literatura, porque en todos los libros no hay ninguno de Kardec que no hable sobre mediunidad o la comunicación con los espíritus. Y esto nos va a dar una idea de que tenemos un buen arsenal de material, tenemos la oportunidad ahora de llegar a esos indecisos y aquellos otros que por prejuicio o por otras circunstancias no aceptan ideas que ya ellos sienten, pero no las aceptan porque hay algunas cosas que le impiden. Muy bien. Querido Rommel, ¿algún comentario también con respecto a esta pregunta, a esta primera parte, Rommel? Sí, Gonzalo, como la mayoría digamos, de las personas abarcan esta indecisión, precisamente por eso llegó la codificación. Es que la codificación es coger todas las ideas que han estado dispersas en el transcurso de la historia y poderles dar una explicación ordenada y organizada. Entonces ya cuando la codificación se comprende bien, ya ahí es donde ya se codifican las ideas de las personas, por así decirlo. Entonces, claro, cuando abordan esos pasos tan lógicos como Kardec sintetiza esa información de la comunicación, de la vida más allá de la vida y todo, entonces eso es un descanso para la psicología, porque es que no tienen malas intenciones, simplemente son personas que a través de la razón quieren una satisfacción. Entonces, ahí por eso el espiritismo aboga por la fe razonada, que es una de las mayores columnas de la doctrina. Eso sería todo. Muy bien, mi querido Gabriel, vamos a dar unos saludos también aquí. Tenemos salud de Angélica González, nos dice buenas tardes, salud desde Sabaneta, Antioquia. Un fuerte abrazo. Gracias por compartir tan valiosa información. Fuerte abrazo, Angélica, muchísimas gracias, muy atenta siempre ella. Y también tenemos a Sandra Esteves, dice un abrazo fraterno desde la mansión de Paz en Paz de Colombia. Bueno. Qué alegría verlos, José Gabriel, Luz Marina, compañeros de Camilo Flanmario. Un fuerte abrazo para Sandra, muchísimas gracias por acompañarnos. Y también nos saluda Alberto Acosta. Buenas tardes, saludos desde Pereira, Risaralda. Bendiciones para todos. Fuerte abrazo, Alberto. Juan Carlos Ramírez nos dice saludos desde la Virginia. Un fuerte abrazo para Juan Carlos, de verdad que por aquí lo queremos mucho. Y también nos saluda Tatiana Patiño. Buenas tardes, saludos desde Pereira. Fuerte abrazo para todos. Marco Tulio nos dice, hola, buenas tardes, compañeros. Un saludo para Luz Marina, Gonzalo, Gabriel, Rommel, desde la Virginia Risaralda y de la Casa Espírita Camilo Flanarion y Café con Espiritismo. Qué buen tema el de hoy. Un abrazo. También nos saluda Mildred Landete desde Cartagena. Nos manda saludos. Fuerte abrazo. Mildred, muchísimas gracias por acompañarnos también. Tikis nos dice, buenas tardes, muchas gracias por compartir sus conocimientos. Me llama la atención las situaciones que nos afligen, totalmente materiales, antes que nuestro espíritu crezca. En eso es en lo que podemos ayudar a nuestros hermanos a crecer, ¿no? Claro que sí. Gabriel, en esta parte que dice Tikis me parece muy interesante porque, a ver, el dolor es como un detonante, como un despertador. El dolor, como yo siempre lo plantea en una frase muy bonita de Abelús, el dolor, dice esta parte Jesús, que el dolor posee las matemáticas celestiales del universo, porque nunca toca en puerta errada. Esta frase me parece tan interesante porque sabemos que el dolor tiene una razón, tiene una causa. Es un enorme despertador que Dios utiliza, por decirlo de una manera, como un ángel cuando nosotros estamos distraídos, desatentos, cuando estamos alejados. Uno diría, como nosotros, como padres, ¿qué podríamos hacer nosotros cuando un hijo está extraviado completamente? ¿Qué utilizar? ¿Qué método? ¿Qué sistema para poder volverlo a traer a la nueva dirección? No lo dejaría perder completamente, ¿no? Si eso lo hace un hombre de la tierra, ¿cómo sería nuestro Padre, que tiene mucha más sabiduría y que sabe que ese conocimiento que se adquiere a través del dolor se aprende mucho más? Son lecciones muy importantes, quedan realmente como esculpidas en el traje maravilloso de luz del periespíritu, y allí se graban a tal punto
que nos marcan, digamos así, ese conocimiento, ese aprendizaje. O sea que el dolor no es que salgamos allá a buscarlo, es que yo quiero sufrir porque así. No, no, no. Simplemente caminamos la vida y simplemente Él nos enseña que hay que redireccionar nuestro paso. Y obviamente el dolor es un instrumento muy importante que nos indica a nosotros que las cosas no van bien. Así como un comerciante hace las cuentas, ve que los números están en rojo y dice, no, pues no puedo seguir vendiendo eso porque no se vende. Entonces toca salir de ahí, toca buscar otros caminos para que de esa manera el hombre pueda regresar una vez más. Bueno, Tiki, ¿alguien quiere un comentario, Gabriel? Mire, mis hermanos, en el caso de a un ciego, yo no podría describirle cómo es la luz. Yo tendría que buscar la manera de cómo la sienta. En este caso es igual. Yo tengo que, especialmente en la divulgación de la doctrina y de estos principios, yo tengo que moverle el sentimiento a la persona, llegarle a su corazón, que está necesitado, que está hambriento, que está sediento. Porque muchas veces llego a su mente, a su raciocinio y no le interesa, tengo mucho afán, tengo muchas cosas en la cabeza, muchas preocupaciones, eso por ahora no, cuando esté más viejito. Pero resulta que la persona siempre tendrá un problema, siempre tendrá un vacío. Ese vacío es aquí y nos atenderá porque nos identificamos con él. Por eso la obra social es de pronto la más puntual para la divulgación, claro. Porque con la obra social estamos buscando los problemas del ser humano, los problemas íntimos, porque muchas veces no es solamente ir a llevar un mercado, a llevar alguna cosa, sino igualmente atender una necesidad íntima de ese ser que genera desde luego esa carencia material. Entonces mire que es muy importante tocar el corazón, el sentimiento de las personas para poder que más adelante abracen la idea, porque dice, bueno, ¿y eso quién enseña eso? ¿De dónde viene? Porque eso tan bonito y bueno, ahí está, digamos, la forma de cómo llegar a que esa persona más adelante abrace la doctrina con mucho amor. Muy bien, bueno, Gabriel. También tenemos salud de Andrea Villegas que nos dice, hola, mucho abrazo para Andrea. Y tenemos por aquí a Gonzalito Junior que nos dice, saludos a todos. Un fuerte abrazo también para Junia. Y pues Luz Marina, sin más preámbulos, esto es más o menos lo que tenemos hasta el momento. Luz Marina, ¿qué te parece si miramos un poquitico preguntas y respuestas, me parece a mí, de lo que tenemos, no de sistemas? No, de los métodos, sí, porque ahorita continuamos, hasta ahora hemos tocado los puntos de los que son más materialistas, los que son indecisos, incrédulos y de mala fe y todas estas cuestiones, y ahora ya vamos a tocar la parte de los que son espíritas o que de alguna forma son creyentes de los postulados que el espiritismo tiene. Muy bien. Solo que me van a disculpar, pero no las he subido. Voy a buscar si las encuentro aquí, es que las tengo, parte 2. La evaluación, ¿será esta? Es que a ver, yo sí estoy un poco perdido en la evaluación. Capítulo 3, aquí está Luz Marina, la encontré, mírela acá. Okay. Entonces vamos a pasar a las preguntas de verdadero y falso, ¿correcto? Ok. Estamos en eso, ¿no? ¿Se acuerdan qué pregunta íbamos? ¿En qué cuestionario más o menos íbamos, Luz Marina? A ver. Creo que más adelante. Más adelante, okay. Sí, más adelante. Bueno. Ahí ya comenzamos. No, más adelante creo que. Sí. Muy bien. Aquí me parece que ya por aquí es. No sé si ya hemos pasado esta parte, Luz Marina. No, esa parte todavía no. Atrás. No la hemos pasado, entonces vamos aquí, vamos en esta pregunta. Esa no, porque esa es la que continúa ahorita. Esa no. Bueno, vamos a empezar aquí, vamos a empezar en esta parte, en la tercera diapositiva. A ver, el verdadero, a esa ya la habíamos visto, pero vamos a recordarla. Carne nos habla, el verdadero punto de partida del espiritismo es la existencia de los espíritus. Recuerden que esta pregunta tiene una cascarita, ¿por qué? Porque si bien es cierto, el verdadero punto de partida del espiritismo es la existencia de los espíritus, pero no cuando vamos a abordar el tema con aquellos que realmente queremos dar a conocer las ideas espíritas. El verdadero punto de partida no es darles a conocer que los espíritus están ahí, no, empezar con un método, que Carmen nos lo explica muy bien, y empezar de lo conocido hacia lo desconocido. Si es un materialista, por ejemplo, ¿cómo empezar? No podemos empezar a hablar
de los espíritus, porque si él mismo no cree que tiene un espíritu, ¿cómo lo va a creer? Entonces, el verdadero punto de partida del espiritismo es la existencia de los espíritus. ¿Esto es verdadero o esto es falso? La gente que está en el chat pueden colocarnos como respuesta una V o nos pueden colocar una F simplemente para compartir con nosotros. Y Rommel, esté atento quién responde en el chat si verdadero o falso. Ese verdadero punto de partida del espiritismo es la existencia de los espíritus. Gabriel, ¿tú qué piensas a esta pregunta? Yo había participado la vez pasada en esta pregunta, solo que yo hacía la salvedad, y que es la que hay que hacerle a las personas la salvedad. Claro, el punto de partida de la existencia del alma, de los espíritus, más no la comunicación con ellos, porque ese es como un afán de las personas, inclusive que sin conocer el espiritismo, ellos vienen e indagan y preguntan, no, es que yo quiero comunicarme con mi mamá, no, es que yo quiero, y para eso no está para el espiritismo es la comunicación con los espíritus. Kardec es muy enfático en eso, dice, esa no es lo esencial del espiritismo, la comunicación con los espíritus, pero sí, desde luego, el punto de partida en el sentido de que si no hay espíritus, no tendríamos espiritismo tampoco. Así como si no existiesen los astros, no habría astronomía. Y si no existieran las enfermedades, pues la medicina tampoco ni los hospitales, ¿cierto, Gabriel? Así es, sí. Vea, Gonzalo, bueno, mire, ya tenemos el primer voto que es verdadero. Bueno, Gonzalo Junior se paró en la cáscara resbaladiza. Bueno, Gabriel, yo creo que en esa respuesta, como ya lo dijimos, hoy tú lo planteaste también, es falso. Es decir, sí, es cierto, como lo dice Junior, desde el punto de vista que el verdadero punto de partida es los espíritus, la existencia, pero en el concepto mismo que abordamos, en el método de cómo llegarle a la gente a través del sistema, no es la mejor manera para llegar hacia la gente. Entonces, Kardec lo coloca como falso. Cuarta pregunta. Los materialistas por sistema son aquellos que niegan todo principio de manera absoluta. ¿Esto es verdadero o esto es falso? Los materialistas por sistema son aquellos... Bueno, por sistema son los más difíciles, Rommel, que hablamos el otro día, y de Luz Marina, ¿no? Que son los más tenaces, los más recalcitrantes, realmente, que no aceptan nada. Y aquí Kardec simplemente aplica una frase bien interesante que dice, ve, aquí, muchachos, no pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo porque realmente falta madurez, es una prueba por la que viven inclusive muchas veces, que tendrán que pasar, y eventualmente en la vida y Dios en su infinita bondad podrá poner en todos y cada uno de ellos los ingredientes más adelante para que puedan empezar a desarrollar ese sentido moral y poder comprender, entender mejor. Y sabemos de que muchas veces por orgullo, el orgullo es una venda profunda que cega al individuo y no le permite absolutamente, y se cierran en ella por orgullo. O sea que, Rommel, los materialistas por sistema son aquellos que niegan todo principio espiritual. Falso, verdadero. ¿Hay alguna respuesta en el chat, Rommel? No sé si esta de Marco Tulio sea de esta o de la otra, pero él dice que es falso. Creo que es de la otra. No, es de esta. Es de esta. De esta, bueno, él nos dice que es falso. ¿Alguien más va a participar antes de que demos la respuesta? ¿Alguien del público? Bueno, al parecer, vamos a esperar un momentico, pero mientras tanto, sí, Gonzalo, usted no lo viene comentando, si un materialista por sistema es aquel que ya de manera absoluta niega, pues entonces es verdadero. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos dos preguntas bien interesantes. Yo creo que esta me parece bien interesante también, que ya lo vimos también, ya pasamos por ese sistema. Los incrédulos por cobardía, Luz Marina, evitan el espiritismo por temor a la opinión de los demás. Los incrédulos por cobardía evitan el espiritismo por temor a la opinión de los demás. El que dirán muchas veces. Esta exposición todavía no la ha hecho Luz Marina. Sí, claro. Ya. Sí, la de los pasados, sí. Ya recordé. Esa ya pasó, correcto. Sí, ya pasó. Gabriel, esta parte de los incrédulos por, no sé, Kardec aplica un término bien interesante, por cobardía los llama a él, es decir, sí, de verdad a veces hay individuos que, y yo pienso, Gabriel, que en épocas antiguas, cuando la influencia del catolicismo, la religión tenía una influencia bastante preponderante, digamos así, en la vida humana, ser espírita
en aquellos días era como algo que había que decirlo como digamos, y con mucho cuidado. Inclusive grandes hombres como Luis C. Uribe en Colombia y entre otros muchos que iniciaron con el movimiento espírita en Colombia, con las ideas espíritas que las trajeron desde Francia, desde Europa, para nuestro continente. Vemos cómo sufrieron, digamos así, prácticamente inclusive la excomunión de la iglesia misma. O sea que realmente en aquellos días ser usted un espírita declarado en aquellas épocas obviamente era algo bastante que había que pensarlo muy bien, pero gracias a Dios vivimos tiempos distintos, tiempos muy diferentes, tiempos donde realmente el hombre a través del desarrollo del sentido moral, las ideas van calando poco a poco en nuestra sociedad y nos damos cuenta cómo el espiritismo viene siendo aceptado de una manera mucho más brillante. Gabriel lo plantea de una manera muy determinante, es que la parte filosófica de la doctrina espírita es la que rompe, es la que ha hecho mucho más adeptos, es la que realmente llena, la que amplía el conocimiento y cala profundamente en el espíritu humano. ¿Por qué? Porque responde de una manera determinante y contundente a esas preguntas milenarias que el hombre siempre se ha venido haciendo y que desafortunadamente las religiones no han podido, digamos así, subsanar, no han podido llenar, digamos así, como hablamos, esos vacíos existenciales. Entonces nos parece muy importante esta parte, mi querido Gabriel. ¿Cómo lo ves tú también? Mire que el incrédulo, cualquiera sea la circunstancia, le falta el ingrediente muy importante que es la convicción. No está convencido y entonces cualquier idea de otros o la amenaza inclusive de la familia o lo que lo regañen o que lo critiquen, pues esa cobardía le impide eso, pero por falta de convicción. Leía yo en estos días un artículo muy interesante sobre los mártires de Lyon, la ciudad de los mártires le llaman, y inclusive no sabía hasta ese entonces de que también otra ciudad muy cercana igualmente tuvo esa problemática donde muchos sacrificados, pero una cosa terrible. Y a la par de esa información también habían otras personas que realmente claudicaron, es decir, dijeron no, yo no soy cristiano, a sabiendas de que sí eran, pero por miedo, por cobardía, ellos de lo que les esperaba, ellos simplemente dieron un pie atrás y dijeron no, yo no soy cristiano, y por esa razón no lo sacrificaron. Pero la gran mayoría sí lo sacrificaron, y eso quiere decir de que estaban tan seguros, tan convencidos, que felizmente dieron su vida fisiológica por el ideal. Hoy en día no pasa eso, hoy en día nadie nos amenaza, nadie nos va a hacer daño porque creamos o no creamos. Más bien si esa cobardía esta es en el qué dirán o simplemente falta todavía de seguridad o convicción en esos principios. Gabriel, tú me hiciste acordar mucho, por ejemplo, la época de Galileo Galilei, cuando fue prácticamente acusado, digamos así, de promover ideas que realmente iban en contra del sistema astronómico de la época. Recordemos que Ptolomeo hablaba del sistema egocéntrico, donde realmente la Tierra era el centro y todos los planetas giraban en torno. Galileo planteaba una revolución de los mundos, al igual que el cura polaco Nicolás Copérnico. Presentó prácticamente una obra prácticamente clandestina, a pesar de que era monje, era cura. Aún así, obviamente, el poder de la Inquisición de la época, obviamente, era bastante difícil, dura. Por lo tanto, como tú lo planteas, Gabriel, hoy en día esas ideas han quedado atrás en el pasado, las persecuciones han quedado atrás y hoy se presenta un panorama mucho más distinto, mucho más diferente, un panorama que le permite al hombre, digamos así, respetar muchísimo más ampliamente las convicciones y el pensamiento. Entonces yo creo, Gabriel, que son tiempos distintos, diferentes, como tú lo planteabas, y me parece que es una apertura al conocimiento. Hoy, como vemos en las redes sociales, por todos lados, hay ideas de todos los tipos, donde plantean para todos los tipos de individuos, de personas, poder adherirse o adquirir, y eso nos abona, como tú decías, Gabriel, el camino a nosotros, los espíritas convencidos, para que podamos llegar con mucho más sutileza, sobre todo desde la parte filosófica, de la parte que nos enseña Kardec, porque nos permite comprender realmente el verdadero objetivo. Cuando nosotros logramos entender cuáles son las consecuencias, cuál es la parte técnica que ese conocimiento debe llegar, desarrollar,
y que nos interese, ahí es cuando el hombre comprende mejor y abraza estas ideas espíritas con mucho más delicadeza y mucha más naturalidad. Romer, ¿alguna opinión, preguntas tenemos en el chat? Marina. Bueno, aquí tenemos lo de ya el último comentario que era verdadero. Y sí, para terminar ya, Gonzalo, con lo que mencionó don Gabriel, muy importante, que no solo estamos en una época donde ya se respeta el libre pensamiento, sino que también estamos en la era de la comunicación. Nunca antes en la historia de la humanidad tenemos unos medios de difusión tan masivos como lo es el Internet, por ejemplo, como lo fue la radio, la televisión en su época, que todavía lo es, pero ahora con mucho más ímpetu el Internet. Por ejemplo, hay un concepto que se llama el viralismo, que es un concepto de Internet, cómo se difunde la información de manera tan rápida ante miles y miles de personas que eso parece un virus. Por eso se le hizo un video, se volvió viral. Entonces el espiritismo y la difusión de la doctrina espírita también encontró una oportunidad muy, muy importante, como lo es la Internet y las transmisiones que estamos haciendo para poder difundir las ideas que vienen desde hace 169 años ya, 168 años. Entonces, bueno, esperemos que aprovechar todos estos mecanismos. Rommel, nosotros anotamos estas respuestas ya de, por ejemplo, Gonzalo. Sí, ya las proyectamos. También, también todas vimos que también está Angélica, también está Álvaro Vélez, que nos dice verdadero, Marco Tulio, bueno, muchísimas gracias a todos, y también a Luz Adriana, que nos dice también verdadero. Mi querida Luz Marina. Sí, claro que sí. Bueno, yo pienso que estas evaluaciones nos sirven para ir afianzando poco a poco en la medida en que avanzamos en los temas, ir afianzando los conocimientos. De hecho, yo hablaba con Luz Marina para que cada que vayamos desarrollando digamos así, un trozo de la parte del libro de los mediums de Kardec, entonces podamos ir coordinando, reafirmando puntos capitales importantes para que de esa manera vayamos a ir entrelazando bien y afirmando, como nos dice Kardec, y poder entre todos, digamos así, unificar esos conocimientos, poderlos, digamos así, verlos desde una óptica mucho más amplia y distinta. Y obviamente, como todos participan, eso hace que el seminario se enriquezca mucho más y las ideas lleguen mucho más a todos nosotros. Muy bien. Luz Marina. Sigamos. Muy bien. Vamos para adelante. Mientras que hablábamos acerca de los indecisos, inclusive a los inescrupulosos, recordaba yo que son muchas las personas que de pronto no aceptan de primera o de buena gana la idea del espiritismo, porque como vienen en una trayectoria con un conocimiento arraigado en otra religión, el hecho de creer en que la posibilidad que los espíritus se puedan comunicar o que la vida continúa y otras cosas, para ellos es como algo totalmente inaceptable, y por ende si lo aceptan, entonces estarían yendo en contra de sus creencias tradicionalistas, ¿cierto? Entonces, lo que decía inclusive Gonzalo, que muchos inclusive temerían a ser excomulgados de su religión por el hecho de que posiblemente los vieran entrar en una casa espírita o comentar acerca de la posibilidad de la reencarnación y todo este tipo de cosas. Entonces, frente a estas ideas, estas personas que son inescrupulosas y eso, no aceptarían de buenas a primeras la idea espiritista. Bueno, ahora frente a esto vamos a continuar con este tema. Dice, ahora vamos a mirar la parte de las diversas categorías de los creyentes. Y aquí hay algo muy importante. ¿Ibas a decir algo, Romeo? No, qué excelente. Qué buenas categorías las que te vienen. Sí, entonces aquí viene una en especial que es algo que uno dice cuando escucha de hablar a alguna persona en los medios, que aunque no sean espíritas, uno casi siempre dice, oiga, esa persona parece espírita. ¿Y a qué se debe? Es que resulta que son espíritas sin saberlo. ¿Por qué son espíritas sin saberlo? Porque sin jamás haber escuchado hablar de la doctrina espírita, tienen ese sentimiento innato de los grandiosos principios que la conforman, y también ese sentimiento se refleja en sus escritos, en sus discursos, y por eso quienes lo escuchan
suponen precisamente que ya son espíritas. Entonces, tenemos casos, Brian Weiss, Ian Stevenson, Ivan Alexander, estas otras personas que me escapan ahorita, Elizabeth Kubler-Ross, que habla acerca de todo esto. Hay otra señora que es colombiana, se me fue el nombre en este momento. O sea, son esas personas que en sus libros, en sus escritos, reflejan mucho de lo que los postulados espíritas promulgan, ¿no? Entonces, de hecho, pues, lo que decía, inclusive cuando vemos una película, ¿cierto? Que muchas veces tomamos esas películas precisamente para analizarlas en su contenido, porque hablan mucho de lo que el espiritismo está tratando de dar a conocer a la humanidad en estos tiempos. Sí, La sombra del amor tiene más de 40 años y mire, desde ese tiempo muchas personas creen que es una película espírita, pero realmente tiene muchos aspectos que hay que resaltarle y que uno digamos, la recomienda porque no tiene nada así como diferente o contrario al espiritismo. Igualmente, Luz Marina, por ejemplo, Brian Weiss, en los últimos libros que tiene, pura doctrina espírita, porque habla de reencarnación, porque habla de causa y efecto, todos esos principios que la doctrina espírita abraza, y que ellos no son sino auxiliares. Sabemos que ellos son auxiliares, el mundo espiritual maneja todo esto muy bien, como Segarra, ahora este español maravilloso, él habla de puro espiritismo sin identificarse o decir que es espiritista. Exactamente, sí. Últimamente está ese Manuel Sanz Segarra, un español, que habla y usted lo escucha, inclusive él hace referencia a los libros de la codificación de Allan Kardec. Sí. Es un gran científico y un gran investigador en esa parte de lo que es el espíritu, porque él le llama la supraconciencia. Y volvemos, me recordaba yo frente a esto que los mismos espíritus superiores nos dicen, utilizan las palabras que sean, la cuestión es que se entiendan entre ustedes. Entonces, en este caso, Manuel Sanz Segarra se refiere al espíritu como tal, a ese que continúa vivo después de haberse despojado del cuerpo físico, la supraconciencia. Y nosotros le llamamos de espíritu porque eso es lo que define la codificación. Entonces, ¿conciencia superior? Dime. ¿Conciencia superior o supraconciencia? Es la misma cosa. Exacto, sí. Entonces, bueno. Marina, también hay una película muy bonita que me llamó mucho la atención cuando yo la vi, que es de Nicole, la protagonista principal es Nicole Kidman, la australiana, titulada Los Otros o The Others en inglés. Me llama mucho la atención esa película porque es que es muy sorprendente, es decir, Nicole Kidman presenta el papel de una mujer que está desencarnada, por supuesto, con sus hijos, pero no sabe que está desencarnada. Es bien interesante porque Kardec en el libro de los espíritus ya nos habla sobre la manera como, digamos así, en el momento en que nosotros nos despojamos del cuerpo físico, hay cientos, miles de individuos que desencarnan al mundo espiritual de una manera muy deprimente, que ni siquiera saben que han desencarnado. Y esto es como uno de los precursores de las ideas cristianas. También cuando decía, y aquellos que no se han desmaterializado todavía caminan y que continúan en esta vida como si no hubiese pasado nada, es decir, más se creen vivos todavía. Y sabemos a través de las experiencias que hemos tenido y de las obras que nos trae Chico Xavier y Divaldo Pereira Franco, que realmente con desencarnar simplemente no pasamos ni a ser ni sabios ni maestros. Seguimos siendo los mismos, con las mismas dificultades, con los mismos problemas. Y quizás a veces desencarnamos en condiciones mucho más difíciles, porque a veces desencarnar, como lo decía Sócrates, con una conciencia cargada de crímenes, realmente esto sí es una verdadera tristeza pasar al mundo espiritual en estas condiciones. Entonces, aquí nos hacen un preámbulo muy interesante de todos estos precursores, filósofos grandes de la época antigua que tienen una relación inmensa, no solo con la doctrina, sino con el cristianismo, y que nos hablan, digamos así, de una manera adelantada, visionaria, de lo que es la vida después de la vida y que la muerte en sí realmente como tal simplemente no existe. Gabriel, tú ibas a decir algo. Lo mismo que el Sexto Sentido. Es una película que realmente nos muestra primero la comunicación con los espíritus
Y lo otro que decías, muchos espíritus no saben que ya fallecieron, como el mismo protagonista Bruce Willis. Al último, hasta uno mismo se da cuenta de que él no sabía que estaba desencarnado. Sí, Lo eso la mismo gente más allá de intriga. los sueños, es decir, hay un montón de películas que se ajustan muy bien al concepto espírita y que inclusive nos sirven para ayudarnos a ampliar esos aspectos de la idea espírita. Sí, El mundo de los sueños con Robbie Williams, también, súper buenísimo. Sí, sí. Bueno, por aquí está lloviendo, voy a trabajar aquí. Bueno, entonces estábamos tocando este punto en que en realidad no solamente los espíritas hablamos de espiritismo, de todo lo que son los postulados, sino que hay muchas personas que por una serie de experiencias que han vivido de manera de pronto sorpresiva o inesperada, como en el caso de Ian Stevenson, que sufrieron una serie de, como unas experiencias cercanas a la muerte y todo eso, entonces de ahí ya se dedicaron a la investigación y por ende entonces ya dan a conocer muchos de lo que nosotros ya hablamos en la doctrina espírita. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Si bien ya tocamos que en el mundo hay muchas personas que desde su estudio, desde sus concepciones, hablan de los postulados espíritas, vamos a encontrar, además de los creyentes, aquellos que ya hemos conocido el espiritismo. Y ahí vamos a encontrar 4 categorías. ¿Cuáles serían esas 4 categorías? En este caso, pues lo que ya estamos convencidos a través de un estudio directo de la doctrina espírita. Y vaya que sí es bastante, diría, yo miraba esta parte y decía, ¿dentro de cuáles estaremos nosotros? ¿Sí? Entonces vamos a analizar. Están los espíritas experimentadores, los imperfectos, los verdaderos espíritas y los espíritas exaltados. Y sí, teniendo en cuenta, Luz Marina, que Kardec se refiere a esa imperfección, a conocer un poco la doctrina, o que todavía tiene conceptos todavía muy, pero no en el caso de que somos, porque todos somos imperfectos en esas cuatro categorías, hablando de la parte moral. No, obvio, sí, no, pero yo me refiero que de pronto hay personas que recién comienzan y Kardec precisamente hace énfasis a los últimos, a los espíritas exaltados. ¿Sí? Que entran con mucho impulso, con muchos ánimos y resulta que le creen a los espíritus todo lo que le dicen. Sí. Y Allan Kardec al finalizar dice que los más perjudiciales son estos. ¿Sí? Los experimentadores, pues, como vemos aquí, entonces vamos, simplemente ellos no ven sino el espiritismo, todo lo que sucede como una cuestión de observación. ¿Sí? Por curiosidad, les entretiene con los fenómenos únicamente. Ya diferente viene haciendo los espíritas imperfectos, que ya en este caso ven como los postulados espíritas muy bonitos y todo, pero eso está muy difícil, eso es como, eso no se puede, eso no es como tan realista, dicen, he escuchado a algunos decir, no, hablan muy bonito y ahí dicen muy bonito, pero es que eso no es tan fácil de llevar a cabo. Entonces, simplemente lo consideran algo muy bonito, pero muy difícil de practicar, serían los imperfectos. Ahora, los verdaderos espíritas, hay una frase muy bonita, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por los esfuerzos que hace por dominar sus malas inclinaciones. Estos son los que se esfuerzan cada día en poner en práctica todos los postulados o las enseñanzas de los espíritus superiores, ¿cierto? Y ya como les decía, ya por último, los espíritas exaltados, dice, son muy exagerados en todo, o sea, son muy crédulos. Esta especie de adeptos es más nociva que útil a la causa del espiritismo, porque vemos que, como les decía, son muy entusiastas, empiezan muy bien, están totalmente, inclusive, yo diría que se apresuran a hablar del espiritismo sin tener un conocimiento completo de él y por ende, en vez de expresar los conceptos que están propiamente dentro de la doctrina, empiezan a mezclar con sus propios conceptos personales y es donde empieza a haber ese tipo de sincretismo, de mezcla, de que es que yo creo, es que tal cosa, no.
cuando uno está hablando del espiritismo, uno tiene que ser muy seguro y decir, los espíritus en la codificación dicen al respecto lo siguiente. No es que yo creo que es esto así, no. Entonces, por eso, en este caso, esto lo de los espíritas exaltados es de mucho cuidado y de verdad que hay muchos en este sentido. Bueno, y finalizando, vamos a ver que una forma en que nosotros vamos a encontrar un medio de convencimiento va a variar enormemente según los individuos. Ya inclusive tocaron alguna cuestión al respecto, y es que el verdadero espiritismo como tal nunca va a ofrecer un espectáculo, ¿sí? Como forma de atraer público, de atraer adeptos, ni se prestará jamás para esos tipos de escenarios. O sea, no van a hacer sesiones mediúnicas públicas ni nada por el estilo, ¿sí? Por esto incluso resulta un poco ilógico suponer que los espíritus acudan a exhibirse y se sometan a investigaciones como si fueran objetos de curiosidad. Es como, por decir algo, y de hecho se ve mucho por las redes sociales, como algunas personas que sí, uno no puede descartar de que evidentemente puedan tener una facultad mediúnica, pero la utilizan como una especie para atraer público, incluso cobran por estar allí en esos auditorios, y se supone que hacen sesiones mediúnicas o empiezan a darle información a las personas que están allí, ¿sí? Sabiendo, según lo que nos dicen pues los espíritus acá, que ellos no están, como dije, disponibles a la hora que el medium o la persona que los quiera llamar van a estar pues disponibles. Yo voy a estar disponible para cuando usted me llame, cuando usted me necesite. Eso no es así, ¿sí? Por eso, Kardec dice que ha observado que los que creen antes de haber visto, solo porque leyeron y comprendieron, lejos de ser muy superficiales, son mucho más reflexivos. O sea, en el sentido de que aquellos que han estudiado la doctrina antes de ver un fenómeno, lo van a detallar, lo van a analizar con más seriedad, ¿sí? Diferente a aquellos otros que simplemente van a una sesión o pueden presenciarla de manera sorpresiva, por decir algo, y no van a sacarle o extraerle una enseñanza moral a esa comunicación, porque en fin, el último fin de la manifestación de los espíritus es una orientación moral para la humanidad, ¿cierto? Bueno, por ende, terminando esta parte del método, Kardec nos termina diciendo que el mejor método de enseñanza espírita es el que se dirige a la razón, no tanto a los ojos. Es el método que seguimos en nuestras lecciones y del cual solo tenemos que felicitarnos. Entonces, terminamos esta parte del método para que nos quede claro a todas las personas que estamos apenas recién comenzando este estudio. Si bien es cierto que el fenómeno puede despertar interés, puede llamar la atención a un determinado número de personas, es el estudio serio y continuo el que puede dar una mayor fe razonada, una mayor, digamos, fuerza en el conocimiento para continuar de manera seria en ese estudio de todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual. No sé si alguno de los compañeros quiere... Sí, Luz Marina. Luz Marina, de hecho, Kardec nos dice que el espiritismo encuentra mucho más sus partidarios en la parte filosófica, porque esclarece a las personas, es decir, encuentra en esa parte filosófica todo el conocimiento que puede satisfacer a la razón, y porque al mismo tiempo le habla al hombre sobre los verdaderos intereses sobre la vida presente y la vida futura. Es decir, le presenta al hombre la verdadera vida después del proceso que llamamos desencarnación o muerte. O sea, me parece que esta parte filosófica, Kardec siempre lo pone de manifiesto, es la parte más importante, y cuando el hombre puede entrever esa vida futura a través de la parte filosófica, a través de la razón, que invita a pensar, a reflexionar, a cuestionar, Kardec dice que ahí encuentra la verdadera y la auténtica solidez de sus miembros. ¿Por qué? Porque es la que nos lleva realmente y la que debe llevar eventualmente en un futuro
a la verdadera transformación moral y social de la humanidad. Me parece muy, pero muy capital, muy interesante esta parte de Carmen, y es la que nosotros debemos siempre de presentar y proyectar, de mostrarle al hombre que está en esa búsqueda incesante de sí mismo y del conocimiento, mostrarle realmente esa verdadera filosofía que es la única capaz de poder, digamos así, desenvolver, comprender y entenderle al hombre por qué está aquí, por qué sufre, para dónde va, porque somos tan distintos unos de otros, es decir, todas las explicaciones que la doctrina espírita nos ofrece. O sea que esto es muy maravilloso y por eso el espiritismo Kardec coloca y eleva la doctrina espírita a la categoría de ciencia, una ciencia filosófica con enormes y profundas consecuencias morales, porque ese conocimiento debe ser llevado a la técnica, a la parte práctica, y empieza en mí, y es el desarrollo del sentido moral a través de la verdadera transformación moral. Como lo decía Luz Marina y como lo plantea Carle también, el verdadero espírita se conoce por su transformación moral. Somos todos muy imperfectos todavía, pero también por los esfuerzos que hace día a día para mejorarse. Es decir, vamos en ese camino, porque lo vemos, lo entrevemos, y sacar ese hombre viejo, como decía Pablo, tejer una túnica nueva, cuesta. Eso cuesta un trabajo de carpintería, un trabajo de un escultor, y yo tengo que esculpir mi propia vestida. Por eso nosotros, y la doctrina espírita nos enseña que el ser humano es el artífice de su propio destino. Cada uno de nosotros elaboramos con nuestras manos, todos elaboramos nuestro futuro. Así es que esta es la invitación que hace la doctrina. Me parece maravillosa la presentación también que nos dio Luz Marina, sin duda alguna. Y yo quiero presentar aquí, antes de darle la palabra a Gabriel, porque yo sé que Gabriel tiene esas cosas que se habla, y ya lo vamos a poner, Gabriel. Pero mire, vamos a dar unos saluditos, lo mismo a Rommel también. Y voy a hacer solito porque me toca terminar para irme también pronto, mi querido Gabriel, ya saben por qué. Tenemos unos saluditos corticos, Rommel, que nos dice Salvador Romo Durán, salud desde Montebello, en California, de Betty y mío. Un abrazo para Salvador Romo, yo sé que lo vamos a tener por la Virginia, en la Asociación Espírita Camilo Flammarion, muy pronto también. Y tenemos a Álvaro Vélez, nos dice, sí, saludos desde Cartagena. Un abrazo para Álvaro, muchísimas gracias. También tenemos a Ricardo Fernández, nos dice, buenas noches, mis hermanos, que estén en paz desde Argentina. Que se ir bien. Y claro que sí, le mandamos nuestras mejores vibraciones. Y Álvaro Vélez dice, qué bueno encontrar que hay un centro con el nombre de Camilo Flammarion. No sé si es el mismo de hace unos 40 años o es otro. Saludos. No, es otro distinto. Reencarnó. Bueno, es una agrupación nueva que nace en la Virginia, que también hacemos café con espiritismo. Tenemos allá también todo un trabajo enorme. Bueno, mi querido Rommel, comentarios, Rommel, ¿qué le ha parecido hasta el momento la exposición de Luz Marina, el trabajo que trae, me parece, de esta primera parte, capítulo 4, libro de los mediums, que nos habla del método para después pasar entonces a lo que son sistemas? Los sistemas. No, quedó muy claro, Gonzalo, quedó muy claro, las cosas muy bien definidas. Finaliza con una frase muy, muy interesante sobre la razón como herramienta para poder generar esa búsqueda de argumentos que satisfagan la razón, que satisfagan la necesidad del hombre, esa hambre de conocimiento. Y Gonzalo, la transformación moral, que es como las conclusiones a las que se llega, que es lo más importante de poder obtener todos estos conocimientos, es como cuando se le mencionaba a un hombre en la época medieval sobre la existencia de los virus y las bacterias, que, vea, hombre, lávese las manos, que eso es lo que le está produciendo a usted las enfermedades, pero si no las podía ver, ¿cierto? Entonces no se lavaba las manos. Entonces estos postulados del espiritismo, entremos en oración, hagamos caridad, porque eso influye mucho en el mundo que está a nuestro alrededor, el mundo de los espíritus. Pero pues todavía estamos como ese hombre medieval que se le dice, bueno, muchos todavía entran en ese problema de no comprender el por qué la transformación moral es necesaria para poder influir en esa dimensión que nos rodea. Entonces, los postulados ahí están y esperemos que esta información se distribuya. Gabriel, tenemos 1 hora 15 minutos de programa, son 1 hora 30 de programa. Sí. Rommel, yo sé que Gabriel nos va a hacer también un buen desarrollo de conclusiones hasta el momento de lo que ha visto, de lo que hemos estudiado, que es muy bueno ir recapitulando, digamos así, frases,
pensamientos de todo este trabajo que nos trae Luz Marina y que nos va a presentar Rommel. Gabriel, comentarios y posteriormente estaremos pasando entonces a No, devolverle el saludo a Álvaro y decirle que hace rato que no nos visita y por eso hay cosas novedosas, cosas muy interesantes y necesitamos que nos vuelva a visitar, va a tenerlo por aquí, por estas tierras. Álvaro. ¿Qué decía Luz Marina? No te escuchamos. Activa el micrófono. Sí, que está tronando. Que lo invitemos para que participe. Él también tiene mucho conocimiento, sería genial. Ese sí podemos decir que es un profesor de espiritismo. Sí. Bueno, no, me mueve el piso, todo lo que han dicho es porque no importa cómo llegue la persona a interesarse por el espiritismo, pero lo aquilata la parte filosófica definitivamente, porque es la que le da las respuestas. La persona puede llegar porque, allá me ayudaron con mercadito, me ayudaron con ropita para mis niños o me hicieron este favor material, pero resulta que al adentrarse en el estudio, solamente la comprensión de todo ese mecanismo es que lo va a llevar a estructurarse y a decir, claro, esto es lo que realmente pasa y yo no tenía en cuenta eso. Y bueno, ahí hay una hilación de ideas y de conceptos que lo van a ayudar muchísimo. Entonces, la filosofía definitivamente es la que llevará a que esa persona se quede y que esa persona siga indagando, porque ya sabemos que en la cuestión filosófica o científica no hay límites. Entonces uno empieza y nunca termina, siempre es con hambre, con ganas y avance, pero nunca acaba. En esas 4 partes que presentaba Luz Marina, tuvimos una experiencia que podíamos decir estas personas a que me voy a referir como que están en la última y en el primer grado. Y es de producto de una de las campañas que hicimos de divulgación para los cursos semestrales. Hicimos una campaña en Cartago, Valle, aquí igualmente cerca de Pereira. Y de esas personas, una familia completa, estuvimos aquí en los cursos y más otra que no era de la familia, pero de Cartago, unas 6 personas. Avanzaron como hasta el 4º curso, el 4ª clase, y el señor muy afanado, bueno, Gabriel, sí, pues ya mire, ya hemos estudiado cuándo podemos asistir a la sesión mediúnica. Y era con ese afán de que era lo que le interesaba, porque desde el principio le dijimos, no, sí, la persona tiene que primero estudiar, hacer la teoría y la práctica del espiritismo y la mediunidad, pero hay que hacer primero la teoría. Bueno, pero resulta que insistía tanto que yo le dije, no, tenemos que terminar el curso, y no solamente el curso, sino todo el ciclo introductorio, que son 2 años y medio. Y entonces, claro, me miró como sorprendido y como desilusionado. Y entonces le dije, no, yo quiero asistir yo tengo mucha teoría, ya he estudiado mucho, yo quiero participar de una sesión mediúnica. Y entonces yo le dije, vea, hagamos una cosa, tenga esta dirección, y allá sí hay sesión mediúnica, y lo mandé para Paz y Luz, para Amor y Luz en Ángel Marulanda. Y entonces allá se fue, ese sábado próximo no vino él, sí vinieron los hijos y la esposa a los cursos, y él dice que se fue para Paz y Luz. Ya asistió y bueno, yo después me quedé con la incógnita, porque después le pregunté a Ángel, allá fue un señor tal, y dijo, sí, claro, pero resulta que me dice que él ya venía de Buena Nueva, que él ya ha estudiado mucho, que si ya lo podían invitar a una sesión mediúnica. Y entonces le dijo Ángel, yo no, señor, eso no es así. Tiene que pasar, si usted va a estar aquí con nosotros, tiene que pasar por todo el proceso. Y como así, el proceso de cuánto, de 1 año. Y bueno, allá sí que era Ángel es muy benigno, 1 año, aquí son 2 años y medio. Lo cierto que Ángel después me comentó, dijo, se fue desilusionado porque él quería era la sesión mediúnica, o sea, de una vez como que experimentar o en fin, estar ahí, no sé con qué razón. Pero así hay muchas personas que, claro, ya creen en la reencarnación, en la evolución, la comunicación con los espíritus, en Dios, lógicamente.
pero quieren de una vez como que entrar de lleno a la experiencia mediúnica, en la cual es muy delicado. El libro Los Medios es muy enfático en eso, Kardec muy enfático en que tenemos que primero tener en cuenta toda la teoría, todo el estudio doctrinario, porque esa otra parte es muy delicada, porque no es solamente comunicación con los espíritus, sino también los objetivos nobles que eso conllevan. Igualmente el compromiso de mi reforma íntima, porque yo no puedo ir asistiendo a una sesión mediúnica así porque sí, por curiosidad o por satisfacer alguna curiosidad, pero lo cierto es que al menos esa familia no volvió. Aquí no volvió, y Ángel me dijo, no, aquí tampoco volvieron, y ya antes están buscando es otra cosa. Bueno, Gabriel, excelente comentario, sin duda alguna. Me hace acordar en ese momento algo bien interesante de la parte espírita, de la parte filosófica de Garay, y es de Hipócrates, el padre de la medicina. Hipócrates decía que curar a un enfermo, preguntarle primero si realmente está dispuesto a abandonar todo aquello que lo enfermó. Es decir, la doctrina espírita es bien interesante y postula unos conceptos muy claros, la causa realmente de dónde están nuestras aflicciones, dónde están el origen, digamos así, de tantos males y de tantas adversidades. La doctrina espírita nos entra en un camino muy interesante en la parte filosófica, porque obviamente nos invita a que cada uno de nosotros debemos de empezar ese trabajo interior para poder, digamos así, buscar y al mismo tiempo evitar el origen de todos nuestros males en la tierra. En el Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec hay un tema bien interesante donde plantea que los males tienen dos orígenes, uno los que son en la vida presente y otros en la vida anterior, pero que la gran mayoría de esos males que nos afligen en la vida presente son generalmente nuestras propias causas de nuestra incuria, de nuestro egoísmo, de nuestro orgullo, de nuestra ambición, el no poner freno, digamos así, a todas aquellas dificultades que el hombre tiene, imperfecciones, y entonces, claro, simplemente son el resultado de nuestra imperfección. Por eso Hipócrates planteaba esa frase tan hermosa, me parece tan bonita, que antes de curar a un enfermo, y primero preguntarle si está dispuesto a abandonar todo aquello que lo enfermó. Eso es muy interesante, ¿no? Tiene unas connotaciones filosóficas muy profundas. Y bajo esta premisa los dejo. Y yo quería pedirles, que ya tenemos 1 hora 22 minutos, yo no quiero perderme la clase de Rommel, la charla de Rommel, que nos va a hablar sobre sistemas. Y yo debo partir ya, porque ya el avión me va a dejar dentro de pocos minutos. Debo empezar a salir para el aeropuerto. Y entonces, no sé, Rommel, si nos quedamos haciendo otros comentarios breves, leyendo, y mejor para la semana que entra. Claro. Ahí voy a estar yo completamente, entonces yo no quiero perderme por nada, porque estoy muy contento con este curso de verdad que estamos haciendo, que estamos desarrollando, y que obviamente en el fondo sabemos de que es una manera, digamos así, de llevar esa luz, como decía Jesús, no poner la luz bajo del celemín, sino encima, para que todos los que entren allí podamos ver lo que hay. Ese conocimiento que nos hablaba de Jesús, de que buscar la verdad y la verdad nos hará libres de prejuicios, de tantas cosas que el hombre posee, que poco a poco, a través de ese proceso del estudio, del esfuerzo, vamos madurando no solo nuestra inteligencia, vamos haciendo esas conexiones de hormonas, de neuronas, de tantas cosas que permiten, y al mismo tiempo desarrollamos en nuestro interior ese concepto que hablaba Kardec de una manera muy interesante, es el desarrollo del sentido moral. Desarrollo del sentido moral, de sensibilizarnos, de humanizar nuestros sentimientos más, de poder observar, ver, no solo con los ojos del cuerpo, sino los del alma, las dificultades, y al mismo tiempo ver nuestros enormes problemas que tenemos y que hay que empezar a superarlos. Y esto nos quitaría muchas cargas, dejaríamos de visitar más al médico, y al mismo tiempo tendríamos mucho más, una visión más clara de la vida, y al mismo tiempo, lo que hablaba Rommel, esas vibraciones, ese cuerpo espiritual empieza a vibrar tanto que empieza a afectar a aquellos que están a mi alrededor, y esa afectación es una afectación buena, positiva, cuando tenemos en nuestro interior ese mundo lleno de paz de interior y vivir en esa vivencia misma de lo que es el mensaje de Jesús. Gabriel, quedan 3 minuticos, Rommel, Luz Marina, yo los dejo. Muchísimas gracias a toda la gente que ha estado con nosotros, Gabriel. Buen viaje, Gonzalo. Les deseo todo lo mejor, Luz Marina también. Ahí tienes el micrófono apagado, Luz Marina.
Buen viaje, amigo Gonzalo. Nos vemos acá en Rommel, un Medellín. fuerte abrazo para ti y para Fuerte toda la abrazo gente y que vamos está. a orar para que le vaya Saludos muy bien. a tu familia ya en Perth. Saludos a tu mamá y a tu hija. Claro que sí. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y entonces nos vemos pronto. Rommel, tú terminas el programa, ¿está bien? Sí, vamos con unos breves comentarios de lo que viene. Hasta Sí. pronto. Un abrazo para todos, Dios los bendiga. Bueno, esperemos que de verdad le vaya muy bien a todas las personas que están conectadas. Vamos a orar mucho para que Gonzalo le vaya bien y pueda estar con nosotros prontamente y podamos seguir con este programa. Bueno, para quienes están aquí presentes, don Gabriel, Luz Marina y todos los que están presentes, el próximo tema va a ser los sistemas. Muy bien que Luz Marina haya terminado con los diferentes tipos de personas o cómo abordarlas, porque ahora vamos a ir a algo más macro. ¿Cómo se abordan los fenómenos espíritas entonces? ¿Cierto? ¿Cómo interpretarlos? Y Kardec se enfrentó a eso y obviamente clasificó esa cuestión. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros hablamos de los fenómenos espíritas de la época de Kardec, y abordado desde un punto de vista científico, los fenómenos espíritas eran dos clases, efectos físicos y efectos inteligentes. ¿Cómo esos efectos físicos y esos efectos inteligentes los abordó los diferentes sistemas de investigación? ¿Cómo se fueron esas conclusiones, cierto? Sabemos que fueron muy variados, porque los investigadores que abordaron esos dos fenómenos que mencionamos, efectos físicos y efectos inteligentes, lo abordaron desde su subjetividad, ¿cierto? Y desde su modo de ver la vida. Entonces se crearon diferentes sistemas de análisis. Y por esa razón fue necesario hacer una observación muy seria, muy estricta, muy analítica para llegar a un método preciso de observación. Y eso fue lo que hizo Kardec. Y eso es lo que en el próximo programa nosotros vamos a analizar. Porque es que los adversarios del espiritismo siempre argumentaban que ni siquiera los mismos espíritas se ponían de acuerdo en la interpretación del fenómeno. Pero eso resulta ser una premisa muy pobre, porque una ciencia que está en formación debe pasar por un proceso de construcción y transformación constante, ¿cierto? Entonces, a medida que el tiempo va pasando, ella se va edificando más. Por ejemplo, estamos hablando de ciencias exactas y ciencias inexactas. Por ejemplo, la sociología, la psicología, la misma medicina están en este momento en constante investigación y no por eso dejan de ser una ciencia. Lo mismo sucede con la doctrina espírita, está en constante investigación del mundo de los espíritus. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros vamos a ver en la próxima sesión. No sé si quieren hacer comentarios. No, maravilloso tema y me siento muy halagado y muy feliz de acompañarlo en este proceso tan hermoso y con Luz Marina que sabe manejar muy bien este tema. Hay mucha tela para cortar, como se dice, cuando uno trata cualquier libro de Kardec, cualquier libro de la codificación. Es maravilloso porque podríamos decir en cuanto a lo que decía Rommel, en ese entonces donde se argumentaba de que ni los mismos espiritistas se ponían de acuerdo, hoy podíamos traer a colación eso en la vida moderna y que andamos unos en unos grupos y otros en otros grupos, pero con Kardec, es decir, no se concibe un espiritista sin Kardec, ya dejaría de serlo. Entonces, habría una similitud en que sí, tenemos una metodología diferente, tenemos una forma diferente, una visión diferente, pero la base es la base y esa no se puede obviar o dejar porque dejaríamos de ser como en el caso de alguien que dice, no, yo soy cristiano, pero está haciéndole mal al prójimo, se está diciendo una mentira porque realmente no es. Y para ello tenemos una constatación que la hacen prácticamente en todas partes, donde se ha asegurado de que los espiritistas somos buena gente, todos los espiritistas del mundo, porque estamos en ese trabajo de mejoría, de crecimiento, de desarrollo de nuestras potencialidades, y somos fieles a Jesús y a Kardec y a toda esa espiritualidad que hoy nos acompaña, como son la literatura de Chico Javier, la de Divaldo y todos estos grandes seres que nos nutren más porque desarrollan esa idea y nos la colocan inclusive más al alcance, no solamente de nosotros, sino de estas nuevas generaciones que quieren absorber con ansiedad y con ímpetu todas estas verdades que el ser lo necesita. La sociedad está requiriendo esta información y nosotros debemos de no ahorrar esfuerzos para ayudar a que la persona llegue y acceda a esta información. Muy bien, sí, de verdad que sí, Gabriel.
Frente a esto, como también como conclusión, vemos que frente a lo del método que propone el maestro Allan Kardec, como él finalizando también nos hace esa observación en que es tan válido el conocimiento antes de entrar a una sesión mediúnica, porque de esa manera nosotros vamos a poder cerciorarnos lo que es posible de aquello que pueda ser un fraude, porque recordemos que a veces hay personas inescrupulosas que se valen de artimañas para hacer creerle a la persona que hay una manifestación espiritual, cosa que no es así. Por eso también él fue muy, digamos así, tuvo mucha precaución para poder permitir el ingreso de personas, digamos así, desconocedoras del tema propiamente dicho, a esas sesiones mediúnicas, porque no iban a comprender absolutamente nada de lo que allí iba a suceder. Entonces, no es simplemente, yo lo digo porque es que lastimosamente sí, en muchos grupos espíritas hay personas que llegan inclusive con la facultad perturbada y quieren directamente entrar a las sesiones mediúnicas ya organizadas, establecidas y que trabajan de manera seria, y a los cuales siempre se les recomienda que primeramente deben capacitarse en esta parte para poder entonces entrar a lo que es la parte de el ejercicio de la mediunidad, para que se vaya desarrollando esa facultad que viene ahí despertando en ellos. Entonces es muy importante siempre nosotros recomendar el estudio previo de la doctrina espírita como tal. Fundamental, claro, especialmente porque esa persona tiene que ir adquiriendo disciplina mental. Imaginemos una persona en una sesión mediúnica disparada con los pensamientos locos sin saber realmente el objetivo que allí se alcanza o se debe alcanzar, que es sublime. Entonces, claro, siempre decimos teoría primero y vamos a experimentar después de esa base, porque ya sabemos cómo actuar. El Rommel se nos fue. Se nos fue Rommel, sí. Pero bueno. Rommel tiene el timón para cerrar. Sí, bueno, no. De pronto está recibiendo alguna llamada. Bueno, en fin, lo que nos corresponde dentro de 8 días va a ser precisamente acerca del sistema, lo que comentaba con el compañero Rommel, y por ende recomendarles a los compañeros que para una comprensión mejor de lo que es el estudio del libro de los medios, paralelamente los que no lo hayan hecho pueden ir o alternativamente estudiando igualmente el libro de los espíritus. De esa manera, porque es que nosotros aquí en el espiritismo manejamos un vocabulario que para algunos se hace un poco complicado de entender de qué es lo que estamos hablando. Por eso el maestro Allan Kardec, en la introducción de este libro de los medios, dice que es muy recomendable que la persona haya leído primero el libro de los espíritus. Y en este caso, que se realizó por este canal, todo el libro de los espíritus, se hizo precisamente esa propuesta de preparar las mentes y las personas para que accedieran a este seminario taller de libros los medios, porque claro, es importante y no echar en saco roto la advertencia o la recomendación de Luz Marina. Hay facilidad de estudiar el libro de los espíritus, así sea por audiolibro o por PDF, es decir, hay facilidad hoy en día. Que no lo tengo, pero ahí está en internet. Que no tengo tiempo de leer o porque todavía no tengo el hábito, me da sueño, pues escúchelo porque está el audiolibro. Rommel, bienvenido. Apenas para que estamos esperando para que cerrara. Listo, claro que sí, claro que sí, había sucedido el GIT, pero ya se solucionó. Bueno, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos los que nos acompañaron, Gabriel, Luz Marina, se les quiere demasiado, con la ayuda de los buenos espíritus, el próximo viernes entonces vamos a iniciar con este tema muy, muy interesante, que es sistemas, un tema preparado para aquellos que quieran razonar muchísimo más su fe. Un fuerte abrazo. Gracias, Rommel. Gracias, Luz Marina, por dejarte ver. Gracias. Bendiciones, que estés muy bien. Gracias. Bendiciones. A toda la gente, bendiciones. Vale. Listo.
En todo París, las personas están fascinadas con esas mesas. Desesperación en este mundo sombrío. Solo eso explica la creencia en almas de otros mundos. Acabaremos con esa farsa. Llegaron. Hay muchos de ellos acá. No sé si están vivos o muertos las personas que veo que hablan conmigo. Lo que yo necesito es un método. Criterios científicos, racionales. Le hice la misma pregunta a diferentes médiums. Si la respuesta fuese la misma, deberíamos asumir que la respuesta viene del mismo origen. Estamos frente a una nueva y definitiva revolución. El libro de los espíritus. Un brindis. Todo esto sea fruto de mi realidad. Ese no es el hombre con el que me casé. La fe inquebrantable es la que es capaz de enfrentar sin temor la razón. Y esa es la pura verdad.